Hola, bienvenidos a la City sin gluten. Hoy te voy a enseñar cómo hacer estos panecillos sin gluten, sin lactosa y sin huevo. Alto en proteínas y fibras. Te enseñaré cómo se hace el puré de calabaza y cómo haremos la masa y todo esto. Este será el primero de una serie de 5 vídeos de recetas con calabaza. Espectaculares todas. Espero que les guste y bueno, comenzamos. No olvides suscribirte, que es gratis. Lo primero que vamos a hacer es picar en dos una calabaza pequeña. La pondremos en una bandeja. Si es más grande la calabaza, probablemente tardará más tiempo en hornearse. Y llevaremos a hornear a 200 grados por unos 30 minutos fuera en mi horno, calor arriba y abajo. ¿Cómo sabemos que está lista? Bueno, chequeamos así. Si la calabaza está suavecita, así, ya está lista. Dejamos enfriar un poquito y vamos colocando en un bol nuestro puré. Ahora a enfriar por completo. Activamos la levadura. 100 mililitros de agua tibia. Le ponemos una cucharada de miel. Puede ser azúcar morena, puede ser azúcar de coco, la que tengas. Y le agregamos unos 4 gramos de levadura seca instantánea. Puede ser un poquito más si hace mucho frío donde estás. 7 gramos de cáscara molida de cilantro. Mezclaremos, taparemos y dejaremos reposar unos 30 minutos hasta activar la levadura. Mezclamos las harinas, 120 gramos de harina de arroz integral, más 50 gramos de harina de garbanzo. Sustituciones en la caja de información. 20 gramos de azúcar morena. Una pizca de sal, una cucharada de canela, un cuarto de cucharadita de nuez moscada y un cuarto de cucharadita de clavos molidos. Mezclaremos todo así. Y en este momento, cuando está activa la levadura, se la vamos a agregar sobre el resto de los ingredientes. Se debe ver así. Miren. Esta textura se la da el psyllium. Y le agregamos 50 gramos de puré de calabaza natural que acabamos de hacer ahora mismo. Mezclamos mejor si lo hacemos con las manos. Así. Le agregamos 20 minutos extra de agua, ya que notaba que le faltaba un poco más de agua. Esto dependerá de la cantidad de agua que tenga la calabaza. Mezclamos y ahora sí, miren, no queda ni un granito de harina. Le agregaremos por último 30 mililitros de aceite vegetal. Y amasaremos hasta que se integre con el aceite. Yo le agrego aquí unas gotitas de colorante de naranja, pero esto es opcional. Ahora bien, vamos a mezclar todo y amasar todo de esta forma, como se haría si tuviéramos una batidora amasadora, dando vueltas. Luego esto lo haremos por unos 10 minutos, luego hacemos una bola, taparemos y vamos a dejar fermentar. Esto lo haremos alrededor de 1 a 2 horas a una temperatura de 25 grados aproximadamente. Miren, así se tiene que ver. Nos ponemos un poco de aceite en las manos y vamos a desgasificar y amasar un poquito más. En este caso lo vamos a hacer en el mesón. Le vamos a poner ahora un poquito de aceite para que no se pegue, porque la masa, aunque se vea muy manejable, todavía sigue siendo pegajosa. Así que ojo, tiene que ser pegajosa, tiene que estar muy hidratada. Miren, amasamos así, rodamos y juntamos, rodamos y juntamos. Sin presionar mucho, ¿vale? No presionamos mucho porque la masa todavía es muy pegajosa, superficialmente. Luego al final hacemos un rollo y vamos a dividir, en mi caso, en 5 pedazos. Si quieres que sean
súper parejos, pues los pesas en la balanza de cocina. Cogemos un pedazo, aplastamos y cerramos de esta forma. Este va a ser el pan que no lleva relleno. Así, en forma de pañuelo o saquito, como te enseñé en la receta de aquí arriba. Clicas sobre la tarjeta y te lleva directamente un pan de hamburguesa espectacular. Se hace con una patata. Miren. Ahora, este es el que lleva relleno. Le voy a poner un poco de chocolate negro. Puede ser, se me ocurre, también un relleno salado, para que sea esa dualidad de sabores, dulce-salado. Un queso así saladito quedaría genial. Cerramos igual sobre el pedazo de chocolate. Cerramos así, muy bien. Hacemos una bolita. Así, perfecto. Y ahora con la ayuda de un cordel vamos a darle la forma de la calabaza. Lo haremos de la forma que te muestro. Y por aquí te dejo mi Instagram. Si no estás suscrito, suscríbete. Por allí comparto cosas que por aquí no lo hago. Noticias mucho más rápidas, recetas súper rápidas. Y bueno, por allí estamos. Hace poco, por allí lancé mi nuevo curso de pan casero sin gluten. Las inscripciones están cerradas, pero si te quieres inscribir a la lista de espera, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Miren, cerramos así. Y esto, el nudo siempre tiene que quedar hacia arriba, importante. Y listo, ya tenemos la forma de nuestra calabaza. Ahora colocaremos una bandeja o un molde. En este caso es mi molde de 20 por 20. Así. Vamos a colocarlos todos. Vamos a tapar. Y dejaremos reposar en un lugar cálido. En mi caso fueron unos 45 minutos aproximadamente. Depende de la temperatura de la habitación o del sitio donde esté fermentando. Y miren qué espectacular. Perfectos. Ahora los llevaremos a hornear. El horno tiene que estar precalentado. Hornearemos 180 grados por 30 minutos, calor arriba y abajo. No se imaginan el olor tan espectacular de las especias. Inunda toda la casa. Miren, perfectos. Ahora le vamos a quitar el cordón. Lo hacemos con mucho cuidado. Miren qué cosa más bonita. Pero todavía le falta un poquito más. Y son suavecitos. Y perduran así en el tiempo, al día siguiente y al otro día. Miren, aquí le estoy dando brillo con miel. Puede ser también con mermelada. También funcionaría perfectamente. Miren qué espectacular. Y le estoy poniendo una ramita de canela. Y listo, ya tenemos nuestras calabazas espectaculares con un sabor y una textura altos en proteínas, altos en fibra, sin gluten, sin lactosa y sin huevos. Vamos a ver cómo está por dentro. Miren qué suavidad magnífica. Nos ha tocado el de chocolate. Ahora a comer y a disfrutar esta magnificencia. Espero que les haya gustado. Si es así, házmelo saber en los comentarios. Comparte y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante. Y no te olvides que este es el primer vídeo de una lista de reproducción de 5 recetas con calabaza.